Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bonita mañana para todos ustedes. Bienvenidos a Palabra Cierta. Qué emoción nuevamente poder acompañarlos como todos los días. Aquí estamos educando a todo un país, llevándoles herramientas de muchísimo nivel y sobre todo profesionales que tienen autoridad y que sobre todo con su experiencia tienen avales que nos permiten entender que ese es el camino correcto. Así que bienvenidos a Palabra Cierta. Desde ya ponemos a su disposición las redes sociales de este espacio, @Palabra Cierta, Piso Televen, @Televen TV, la de nuestro canal, y por supuesto la mía que es @Zambrano Miguel. Por allí pueden escribir todo lo que ustedes deseen, eso sí, con respeto, porque con respeto todo, sin respeto nada. Así que una crítica constructiva, claro, que aquí la aceptamos y podemos mejorar eso que entendemos que no está saliendo bien del todo. También ese código QR que está en pantalla es para que lo escaneen y de esta manera puedan disfrutar de nuestra aplicación como lo es Televen Stream y disfrutar de toda nuestra maravillosa e increíble programación. Recuerda que Televen está contigo a donde vayas. A ver, en la vida moderna a menudo nos aferramos con fuerza a las riendas del control, creyendo que solo así podremos dirigir nuestro destino y protegernos de la incertidumbre. Esta necesidad de supervisar cada detalle, de prever cada eventualidad, puede convertirse en una pesada carga, generando ansiedad, estrés y una constante sensación de lucha. Nos resistimos al flujo natural de los acontecimientos, tensando nuestros músculos emocionales y mentales en un vano intento por moldear la realidad a nuestra voluntad. Sin embargo, la verdadera paz comienza cuando aprendemos a soltar, a confiar en la capacidad inherente de la vida para desplegarse y a encontrar serenidad en medio del aparente caos. Liberarse de la obsesión por el control no implica resignación o pasividad, sino más bien una aceptación activa de la impermanencia y la incertidumbre. Significa reconocer que no somos los únicos arquitectos de nuestro destino y que existen fuerzas mayores, a menudo invisibles, que también influyen en el curso de los acontecimientos. Al soltar la necesidad de microgestionar cada aspecto de nuestra existencia, abrimos espacio para la espontaneidad, la creatividad y la sorpresa. Nos permitimos fluir con las circunstancias, adaptándonos con gracia a los cambios y descubriendo nuevas oportunidades que antes permanecían ocultas tras la rigidez de nuestras expectativas. Estudios en psicología han demostrado que la tendencia al control excesivo se asocia con niveles más altos de estrés y menor bienestar emocional. Por ejemplo, una investigación publicada en la revista de Psicología Social y de la Personalidad encontró una correlación significativa entre la necesidad de control y la sintomología ansiosa. Soltar el control es un acto de profunda confianza y valentía que nos conduce hacia una paz más auténtica y duradera. Este cambio de paradigmas no solo transforma nuestra experiencia individual, sino que también irradia hacia nuestro entorno, fomentando relaciones más armoniosas y una comprensión más profunda de la interconexión de todas las cosas. Hoy vamos a aprender bastante sobre este interesante tema y para eso tenemos con nosotros a una experta en la materia, ella es psicóloga y gran amiga de la casa, así que vamos a recibir nuevamente a mi querida Isabela Sotillo. Bienvenida. Isabela, ¿cómo estás? Bien, gracias, todo chévere. Guapa como siempre. Gracias, una vez más por la invitación aquí a mi casa, tú lo has dicho. Bueno, aquí estamos para psicoeducarnos, ¿no? Que sencillamente ha sido una de las grandes razones de este espacio por Televen. A ver, Isabela, ¿qué tan difícil es soltar? Uy, es uno de los procesos más complejos del ser humano, desde las diferentes etapas de la vida, desde la adolescencia hasta la adultez y la vejez. Y además que entendemos que soltar de alguna manera, si hacemos un análisis de la palabra, es liberarnos, ¿no? Ya. Es liberarnos y entender que después de allí viene una transformación y un cambio. Y el ser humano de por sí tiene miedo a lo desconocido. Bueno, de eso estaremos hablando el día de hoy acá en Palabra Cierta, así que quédense por allí sentaditos que el programa va a estar espectacular. Ya venimos. Seguimos con más de Palabra Cierta, ya listos para conversar sobre cómo soltar el control y abrazar la paz con nuestra invitada de hoy. Ella es Isabela Sotillo. Bienvenida nuevamente, Isabela. Gracias, Miguel, por la invitación y puedes sentirme aquí en casa una vez más. Hablar de un tema que es importantísimo. Claro, no vale. Y además que creo que desde pequeños nosotros hemos tenido esta animadversión, esta resistencia por soltar, ¿no? Porque obviamente, bueno, nos enseñaron a cuidar las cosas, a que incluso las cosas van a ser perdurables en el tiempo, pero resulta que todo es finito.
Todo es temporal y hay muchos pacientes que cuando les digo esto en consulta se asustan. ¿Cómo así? Le digo, ¿tú estás todavía en el colegio? No. Todo tiene una etapa, todo tiene un tiempo. De hecho, hay como 3 etapas fundamentales que yo les digo a mis pacientes en relaciones interpersonales. Las personas siempre llegan a tu vida o por una razón, o por una temporada, o para toda la vida. Que para toda la vida son pocas, pero realmente, bueno, hay. Okay. Los hijos, por ejemplo, ¿no? Pueden ser para toda la vida. Los hijos, por ejemplo, algún familiar, exactamente, alguna pareja que queremos que sea para toda la vida. No siempre pasa, pero sí. Pero tenemos que tener eso en cuenta. Es uno de los procesos que a los pacientes más les cuesta trabajarlos en consulta porque nos aferramos, nos apegamos a situaciones, cosas, hasta recuerdos. Tengo hasta hoy en día adolescentes que hasta para hacer limpieza en el cuarto y soltar juguetes, soltar cosas, prendas que no son mías, que ya no van en la etapa en la que estoy, les cuesta. Entonces, esos son procesos que llevan tiempo, pero son necesarios para poder crecer y poder evolucionar. Totalmente. Se puede creer que el no soltar significa incluso no aceptar. Sí, claro. ¿Sí? No aceptar. Va de la mano. Va de la mano el proceso de aceptación. Y cuando entramos en el tema del control. El control, lo dijiste hace rato, pues es una necesidad, ¿okay?, del ser humano, que realmente hay muchas personas que lo manejan mejores que otras. Esa necesidad de estar previniendo cosas que no han llegado. Situaciones imprevistas. Es lo que yo le llamo las cosas intangibles. Entonces ahí tenemos que entender que biológicamente nuestra mente, el 90% de las cosas que están pasando, pues que estamos pensando no han llegado, solamente el 10%. Imagínate la diferencia entre un 90 y un 10%. Entonces cuando nos aferramos a esos pensamientos que ni siquiera han llegado, que no han pasado, evidentemente van de la mano con el futuro, pues allí empieza la ansiedad, ahí empieza la incertidumbre, ahí empiezan a surgir y a darse a flote las emociones displacenteras. Nos empezamos a aferrar a cosas que ni siquiera estamos palpando, no estamos y es donde voy, ¿no? Nos podemos aferrar a cosas tangibles como una pareja, como una casa, como un carro, como la ropa, etcétera, pero también nos podemos aferrar a cosas intangibles como los pensamientos. Como los pensamientos. Y es más, te la pongo un poco más compleja, nos podemos aferrar a cosas que ni siquiera existen ni han pasado. Que ni siquiera existen ni han pasado. Entonces, ahí es donde entra el tema de los pensamientos. Okay. Y nuestro cerebro trabaja como en 3 facetas. Pensamiento, yo trabajo mucho cognitivo-conductual. Pensamiento, ese pensamiento te va a generar, por supuesto, una emoción o una sensación, sea displacentera o placentera, Okay. y por consecuente la tercera faceta, que es la conducta, la reacción o el comportamiento. Un ejemplo, si yo me levanto y yo estoy pensando en el cheesecake o en ese postre que me comí, que me encantó ese restaurante, eso ya es un pensamiento. Claro. Automáticamente me va a generar una emoción, una sensación. Por supuesto va a ser placentera, qué rico, qué placer, y automáticamente una conducta. A lo mejor va a ser, llamo a mi mejor amiga y nos vamos hoy a las 6 de la tarde al restaurante a comer. Y ya. Y ya, a contrario de un mal pensamiento o un pensamiento pues displacentero, me va a generar una emoción. Si me levanto pensando en que no lo voy a lograr, pensando en la muerte, entre otras cosas, me va a generar una sensación displacentera y por consecuente una conducta. ¿Cuál puede ser mi conducta? Todo el día voy a estar desmotivada, desanimada, desorientada. Entonces es muy importante porque esta es la primera faceta. Bueno, incluso yo como padre puede ser muy parecido a cuando vamos a la playa. Y parece mentira, yo que tengo 8, 6 y año y medio, todavía con los más pequeñitos, es como, y si se ahogan, y si les pasa algo, o sea, es aferrarse a un pensamiento que no ha pasado. Que no ha pasado. Y nos genera automáticamente la ansiedad, porque Total. finalmente ahí no es que me voy a molestar, pero sí me lleno de ansiedad. Total. Y el estrés, y la cosa, y la incertidumbre. Y tú lo acabas de decir, los easy. Todos los easy, prácticamente siempre son el futuro. Okay. Cosas que no han llegado. El ser humano casi siempre tiene miedo a lo desconocido. ¿Sabes qué va a venir y qué va a pasar en una relación de pareja? Me voy a tirar por paracaídas y qué voy a sentir. Si no lo has vivido, por supuesto no activas los 5 sentidos. Por supuesto no sabes, es algo desconocido para tu cerebro. O sea, el cerebro no trabaja qué es el bien y qué es el mal, sino si lo has hecho o no. Y vamos programando y vamos almacenando en el cerebro. Ahora, cuando nosotros de alguna manera no queremos soltar y nos queremos meter ya quizás aquí en las relaciones, posiblemente es porque somos muy controladores, es porque lo queremos mucho, es porque sentimos que sin eso no podemos vivir. Sí, bueno, sin eso no podemos vivir. Ahí entra un poco lo que es el apego emocional. Okay. Y tenemos que tener en cuenta los tipos de apego. Hay apego evitativo, apego desorganizado, apego ansioso, apego de límite, pero realmente el tema del control es algo que vivimos todos día a día y tenemos que aprender a gestionarlo. O sea, nos aferramos tanto a las cosas y queremos tener el control de absolutamente todas las cosas que a veces empieza el trastorno obsesivo compulsivo, por lo menos. Entonces, realmente el ser humano no puede controlar todo. Eso lo digo y lo repito todos los días del mundo. No puedes controlar hasta lo que esté pasando, lo que esté pensando la persona que tienes enfrente, lo que va a pasar mañana.
Yo me levanté hoy y realmente en mi agenda tenía mis pacientes y la partida de pádel a las 6 de la tarde. Llegué a la partida de pádel y empezó a llover. Es algo que yo no puedo controlar. Claro. Entonces, el tema es cómo yo me plasmo y me siento en ese momento a gestionar eso que está pasando. Porque la persona que quiere tener el control de todo, pues entra en una incertidumbre y en un estrés constante que hasta puede verse afectado sus relaciones interpersonales. Porque las relaciones, sus amigos, sus socios, sus familiares, no van a querer estar con una persona que quiera hasta controlar lo que no ha pasado. Ahora, es algo innato del ser humano controlar. Y te pregunto esto porque siento que hay personalidades que quizás son muy desprendidas, muy relajadas. Más bien es como que contrólame a mí. Es como esa frase de si eres lobo o oveja. Okay. No, yo prefiero ser oveja siempre. Está bien, pues. Fíjate, hay personas más desapegadas que otras y sí entra en parte el tema de la personalidad, es en ese constructo de la personalidad completamente, hay temperamentos diferentes, pero si por lo menos te encuentras con una persona, no un niño ni un adolescente, ya un adulto, que tú ves que tiene un trastorno obsesivo compulsivo o que quiera controlar todo, posiblemente venga de una experiencia pasada que no sanó o de un trauma que no trabajó. Entonces hoy en día tenemos que ponerlo sobre la mesa y decir, hey, a lo mejor una relación que no sanaste y quieres tener el control todavía de algún patrón o quieres tener todavía el control de esta persona que a lo mejor ya tiene otra pareja en su vida, pero todavía quieres tener el control de eso, hasta de las fotos, hasta del WhatsApp, de las llamadas. Es un tema que realmente es como una cadenita de dominó. Si no la trabajas, te va a venir afectando todas tus relaciones interpersonales. Me llegó la musa de la música. No es amor, no es amor, es una obsesión. Esa canción famosa de Romeo Santos, que creo que fue de las primeras que pegó por allá en 2005, no recuerdo. A ver, en la próxima parte, Isabela, quiero que sigamos desarrollando este interesante tema, pero sobre todo quiero que nos des herramientas para aprender a soltar, para dejar ese apego emocional, porque definitivamente soltar es liberar, y liberar de alguna forma es encontrar la paz tan anhelada en nuestra vida. Ya venimos con más de Palabra Cierta. Aquí estamos de vuelta en Palabra Cierta, hoy hablando del control, cómo dejar a un lado esas cosas que nos tienen atados al pasado, pero sobre todo cómo conseguir esa tan anhelada felicidad. Converso con Isabela Sotillo, ella es psicóloga clínico y por supuesto nos está brindando herramientas maravillosas para dejar a un lado ese control excesivo. A ver, Isabela, me hablabas de lo difícil que es soltar, ¿no? Y soltar, te decía hace rato que para mí soltar es liberar es encontrar la paz. ¿Qué necesitamos para entender que eso es necesario en nuestra vida? Bien, bueno, aquí entra el tema principal, que es el tema de la introspección o el autoconocimiento. No vas a poder soltar algo si realmente no te conoces, porque algo está pasando en tu vida que tienes que centrarte y decir, mira, esto no me conviene, esto me está haciendo sentir no muy bien, esta persona pues no me está sumando, esta relación estoy sosteniéndola, ¿por qué? Fíjate que todos son cosas que estoy diciendo pero quedan inciertas. ¿Por qué quedan inciertas? Porque las tengo que poner sobre la mesa y tengo que empezar a conocerme. Claro. Hay algo que estoy repitiendo, hay algo que estoy haciendo que no me está trayendo un resultado positivo en mi vida. Entonces ahí es donde entra el proceso terapéutico, porque si me estoy dando cuenta que a lo mejor vengo repitiendo esto durante semanas o hasta años, ¿ok? Y repito una relación y no suelto de repente algo que esté en mi casa que ya no me está sumando y no me permite evolucionar, tengo que pedir ayuda, efectivamente. Y entra el proceso de autoconocimiento. ¿En qué área de nuestra vida, Isabel, es más difícil soltar? Me imagino que la parte sentimental es complejo, sí, ¿no? La mayoría de mis motivos de consulta, pues donde más se repita es en relaciones afectivas de pareja. Okay. El tema de me aferro a esta persona, a esta situación, y realmente estoy pensando es en la relación con la persona y a mí me estoy dejando de último. Okay. Me aferro a la persona, me apego a la persona y me cuesta soltar porque yo quiero que esa persona esté en mi vida y porque me aferro a que esta persona cambie. Y es lo primero que en espejo trabajo con mis pacientes. Tú viniste aquí a cambiar a ti o a darte cuenta de algo o a cambiar a la persona, porque si quieres cambiar a la persona no es el lugar, claro, no es el momento. Entonces tenemos que centrarnos y decir, bueno, mira, esta relación se terminó, ¿por qué? ¿Qué aprendí de la relación? Y vuelvo a lo que te comenté en el primer bloque. O es por una razón, o llegó a tu vida por una etapa, o tú piensas que es para toda la vida, pero es más tiempo en el que de verdad sufro que en el que no. Entonces ahí es donde centro al paciente y le digo, estás pensando demasiado en la otra persona y en la lista te estás dejando de última.
Entonces por eso empieza el proceso de ansiedad, el proceso de tristeza, todo como intensamente, todas las emociones y placenteras porque me dejo de último. O sea, aquí hasta el amor propio está presente, ¿no? Para poder soltar. Claro, pero Sí. es que va a sonar un poco cliché lo que voy a decir, pero es que si yo no estoy bien, por supuesto mis relaciones interpersonales no van a estar bien. Y hay veces en la vida que realmente una relación, siempre le digo a mis pacientes, olvídense que una relación es 50 y 50. Puede que en una relación en un punto estemos en un 80 y 20 por situaciones sociales, situaciones económicas en donde acompaño a mi pareja y construyo con mi pareja. Pero llega un punto en donde tienes que centrarte y dar cuenta de si yo estoy dando más de lo que recibo, porque realmente allí si vamos a construir un edificio, tenemos los dos que trabajar, por supuesto, por igual, ¿no? Entonces allí estás aquí en consulta porque quieres cambiar a esta persona, porque quieres modificar algo en la relación y estás forzando y forzando y forzando, y es donde le digo a mis pacientes qué peso. De hecho, en consulta trabajo mucho una técnica que, así tal cual, le digo al paciente, tráete un morral, como un morral del colegio. Ajá. En el morral del colegio vas a colocarle botellas de agua que pesan y vas a hacer tus 60 minutos o la hora y media de terapia con ese peso encima, que da ese simulacro o ese resultado a cuánto peso llevas encima, tu carga emocional que no puedes controlar. ¿Qué botella? A cada botella le ponemos un nombre. A cada emoción le ponemos un nombre. ¿Qué botella deberías sacar? Porque tú no puedes controlar. Marta, la ropa vieja, Marta, la ropa vieja, la relación que no puedes controlar. Y ahí es cuando pasan consultas y te das cuenta que el bolsito queda liviano y ligero. ¿No? Y ahí te das cuenta donde tú eres capaz, te sientes pleno, respiras relajado, y tú eres capaz de elegir qué realmente es lo que no ya tiene que estar en mi vida. Vale, tengo me encanta. que soltar, liberar. Voy a comenzar esta siguiente pregunta con un refrán de esos típicos venezolanos. Es mejor malo conocido que bueno por conocer. Quizás la incertidumbre y el miedo a lo desconocido también es lo que nos mantiene allí atados a una relación, atados al pasado. Sí, ojo. Y a ver, nosotros en la vida vamos a estar en sistema de alerta y en sistema de riesgo. Hace rato te comenté lo del ejemplo del me quiero tirar por paracaídas, pero de repente tengo miedo. Por algo existen las emociones. Claro. Eso te va a causar miedo, eso te va a causar emoción, incertidumbre. Estás en un sistema de alerta. Eso es normal. Pero en tema de relaciones afectivas de pareja es tiempo. ¿Por cuánto tiempo vas a sostener algo? Es como si sostenieras algo que te pesa. Va a llegar un momento en donde vas a soltar la bandeja que te pesa. Por supuesto. Entonces, ahí es donde tienes que hacer centro y decir, bueno, mira, ya yo estoy sola en este camino. ¿Y cómo luchar contra el miedo que te da eso, Isabela? Porque te puede dar miedo a lo desconocido, miedo a qué va a pasar después. Incluso hablabas de la dependencia económica. Es terrible, y sobre todo en una sociedad tan machista como la venezolana. El miedo a dejarlo porque él es el que paga todas las cuentas en la casa, por ejemplo. Fíjate, el miedo es una de las emociones principales del ser humano. Si vieron y vimos intensamente dos, la protagonista fue la ansiedad, pero también el miedo estaba allí presente, el color morado. Todas las emociones son mecanismos de protección. Ninguna emoción es buena, ninguna emoción es mala. Qué malo sentir miedo. No. El miedo llega a nosotros para protegernos. Claro. Yo trabajo un podcast buenísimo que se llama Despertando Podcast. Lo pueden escuchar. Tiene una temporada de más de 550 capítulos. Se llama Despertando Podcast porque la realidad es que lo escuches en la mañana al despertar y tu día, por supuesto, puede que sea otro. Qué bueno. Dura 7 minutos, es corto, pero en ese podcast trabaja completamente lo que es el miedo y verle afirmaciones positivas para esta emoción. O sea, el miedo en tu vida, ¿a qué vino? A crecer como persona, por supuesto, porque si no hay miedo, ¿qué me hace a mí evolucionar y ver algo diferente? La vida sería muy aburrida si no vemos cosas diferentes en nuestra vida. Entonces, la vida nos va mostrando. Yo siempre digo, la vida no es ni un castigo, la vida no te castiga ni te premia, te muestra. Te va mostrando que realmente soy capaz yo. Entonces, y tú decides. Claro. Si yo tomo esta oportunidad, ¿cómo la gestiono? Y ese resultado de esta oportunidad nueva te va a impulsar a seguir. Entonces, el miedo hay que abrir los brazos. El miedo hay que aceptarlo, el miedo hay que trabajarlo, el miedo hay que abrazarlo. Y como dice por ahí en Instagram, y si tienes miedo, hazlo con miedo. Isabela, ¿qué tan perjudicial es para nuestra vida profesional, personal, el estar atado al pasado, el no soltar? Grande, es muchísimo. Yo trabajo mucho en consulta, la P, la P y la F. Pasado, presente y futuro, y todo lo bajamos al papel. Mis pacientes, ¿por qué vuelvo a escribir? ¿Por qué vuelvo a escribir? Porque en nuestra cabecita pasan muchos pensamientos que vamos mezclando. Claro. Puedes pararte a las 7 de la mañana y tener un pensamiento presente como la taza de café que te estás tomando. Pero puede pasar una hora y de repente viene un pensamiento de hace 5 años atrás de tu ex, de tu relación de pareja. Y puedes quedarte anclado en ese pensamiento por 3 horas del día. Y esas 3 horas del día te das cuenta que fueron perdidas. Claro. Porque eso ya no se puede ni borrar ni eliminar.
El pasado es parte de nuestra vida, pero vamos a enfocarnos acá. Entonces, bajo e identifico pasado, presente y futuro para entender que el pasado es importante, el futuro como visualización dentro de la imaginación también, pero lo único que está a nuestro control se llama presente. Claro, porque incluso hablando de ansiedad, puedes comenzar a dibujar un escenario que no ha existido todavía y te quedas anclado y todo el día me ha pasado. Pasas 3 horas, bueno, pero si esto es así, pero es que claro, pero es que va a ser esto. Y ahí más que perder tiempo es que estás atado a algo que ni siquiera existe Ni siquiera y te existe. está perjudicando. Y no ha llegado. Y ese pensamiento de ansiedad puede ir creciendo. En el dibujo que yo hago con mis pacientes, yo les dibujo una mancha. Anaranjado el color de la ansiedad intensamente. Y les digo, la ansiedad puede ser de este tamaño o puede ir creciendo durante las 24 horas del día o 12 horas del día activo. Y que te va a generar además un estrés Y que te va a terrible. generar un estrés. Cortisol por montón. Ah, eso es interesante. Pero bueno, lo hablaremos en otro programa Muy seguramente, bien. Isabela, ya para despedirnos. Mensaje final para esas personas que quizás hoy tienen algo que necesitan soltar. ¿Qué le dice el especialista en el área de la salud mental? Bien, soltar es puede ser uno de los procesos más complejos del ser humano, pero realmente cuando tú sueltas, liberas, y cuando liberas, transformas. Así que hoy lo que esté pasando por tu vida que tengas que soltar, por favor no lo dudes ni un segundo. Bueno, maravilloso. Redes sociales, Isabela, donde la gente puede ubicarte y conocer más este tema tan interesante. Me pueden seguir por Instagram, @Isabela_Sotillo. Bueno, muchísimas gracias como siempre por esta buena visita, Isabela. Nosotros nos despedimos por el día de hoy. Cuídense mucho, pórtense bien, Dios les bendiga. Esto fue Palabra Cierta. Chao, chao.